En las bulliciosas calles de Nueva York en la década de 1920, mientras el mundo lidiaba con la incertidumbre económica y la agitación social, una silenciosa revolución se gestaba en la mente de la humanidad. En el epicentro de esta transformación se encontraba un hombre cuyas enseñanzas desafiarían todo lo que la gente creía sobre la naturaleza de la realidad, el poder del pensamiento y el potencial divino de la humanidad. Su nombre era Emmett Fox, y aunque su influencia moldeó millones de vidas, sus leyes espirituales más profundas siguen siendo en gran medida desconocidas para el mundo moderno. Fox no era el típico maestro espiritual. Nacido en Irlanda en 1886, comenzó su carrera como ingeniero eléctrico, una formación que influiría profundamente en su enfoque de la espiritualidad. Donde otros veían misticismo y misterio, Fox veía leyes tan precisas y fiables como las que rigen la electricidad o el magnetismo. Comprendía que el universo funcionaba según principios específicos y que la conciencia humana, debidamente alineada, podía dominar estas fuerzas con precisión matemática. Lo que hizo revolucionario a Fox no fue solo su mensaje, sino su método. Tomó antiguas verdades espirituales y las presentó en un lenguaje que resonó con el individuo moderno, de mentalidad científica. No pidió a la gente que abandonara la razón, más bien, la invitó a expandirla. Demostró que la fe y la lógica no eran fuerzas opuestas, sino aspectos complementarios de una mayor comprensión. Durante la Gran Depresión, cuando millones de personas habían perdido la esperanza y la fe en el futuro, las enseñanzas de Fox fueron un salvavidas. Sus conferencias semanales en Nueva York atraían a miles de personas, ávidas de sabiduría práctica que pudiera transformar sus circunstancias. Pero Fox ofreció más que consuelo, ofreció un sistema completo para comprender cómo la conciencia moldea la realidad. La esencia de la enseñanza de Fox se centraba en lo que él llamaba pensamiento correcto, no un pensamiento positivo en el sentido superficial que muchos entienden hoy, sino una profunda alineación de la conciencia humana con el principio divino. Enseñó que cada pensamiento era una semilla, cada emoción la tierra donde crecía, y cada manifestación la cosecha inevitable de lo cultivado mentalmente. Fox comprendió algo que la neurociencia moderna apenas comienza a confirmar, que la mente no se limita a observar la realidad, sino que participa en su creación. Cada pensamiento envía ondas a través del campo cuántico de posibilidades, organizando la energía y la materia según los patrones dominantes de la conciencia. Para Fox, esto no era especulación metafísica, era ciencia práctica a la espera de ser comprendida y aplicada adecuadamente. Lo que distinguía a Fox de otros maestros del nuevo pensamiento de su época era su énfasis en la ley espiritual, en lugar de las ilusiones. Insistía en que el universo operaba según principios inmutables, y que comprender estas leyes era la clave para la creación consciente. Así como un ingeniero debe comprender las leyes de la física para construir un puente, el estudiante espiritual debe comprender las leyes de la conciencia para construir una vida plena y con propósito. La tragedia es que muchas de las ideas más profundas de Fox se han perdido o diluido con el paso de las décadas. La cultura popular ha reducido su sofisticada comprensión de la causalidad mental a nociones simplistas de pensamiento positivo o manifestación. La profundidad de su psicología espiritual, la precisión de sus métodos y el poder transformador de su sistema completo han sido prácticamente olvidados. Sin embargo, estas leyes perdidas son más relevantes hoy que nunca. En una era de sobrecarga de información, distracción digital y confusión espiritual, las enseñanzas de Fox ofrecen un camino claro de regreso a los principios fundamentales que rigen la experiencia humana. Proporcionan un marco para comprender cómo funciona la conciencia, cómo dirigirla eficazmente, y cómo alinearse con la inteligencia superior que orquesta toda la vida. Esta exploración de las leyes espirituales perdidas de Fox no es un ejercicio académico, es un manual práctico para quien busca comprender su verdadera naturaleza y potencial. Cada principio que examinaremos ha sido probado en el laboratorio de la experiencia humana, y ha demostrado su eficacia en distintas culturas, generaciones y circunstancias. Representan no solo las ideas de Fox, sino la sabiduría destilada de los mayores descubrimientos espirituales de la humanidad. La propuesta más radical de Emmett Fox fue que la conciencia no era simplemente un subproducto de la actividad cerebral, sino la fuerza fundamental que configura toda experiencia. En una época en la que el materialismo dominaba el pensamiento científico, Fox declaró con audacia que la mente era la realidad primaria y que la materia era simplemente la mente expresada en forma visible. Esto no era una especulación filosófica. Para Fox, era un hecho demostrable. La evidencia de la conciencia como fuerza creativa nos rodea constantemente, aunque rara vez la reconocemos. Piensa en cómo un solo pensamiento puede cambiar tu fisiología al instante,
Imagina morder un limón agrio y observa cómo se te hace agua la boca y se te contrae el rostro. El pensamiento genera una respuesta física tan real como cualquier reacción química. Si amplías este principio, comenzarás a comprender cómo los patrones de pensamiento sostenidos moldean experiencias vitales completas. Fox enseñó que cada individuo existe dentro de lo que él llamó una atmósfera mental, un campo de conciencia que se extiende más allá del cuerpo físico e influye en todo lo que está a su alcance. Esta atmósfera transmite constantemente los temas dominantes de nuestro pensamiento, atrayendo experiencias que coinciden con nuestra frecuencia mental, como diapasones que hacen vibrar otros diapasones de la misma frecuencia. Nuestra atmósfera mental atrae hacia nosotros personas, circunstancias y oportunidades que resuenan con nuestros pensamientos y creencias predominantes. Esta comprensión revoluciona nuestra perspectiva sobre la causalidad. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias externas, comenzamos a reconocernos como creadores de nuestra experiencia. El mercado laboral no determina nuestro éxito profesional, nuestra conciencia de valor y servicio. La economía no dicta nuestra prosperidad, nuestra relación mental con la abundancia sí. Los demás no controlan nuestra felicidad, nuestra elección de pensamientos y enfoques sí. Pero Fox tuvo cuidado de distinguir sus enseñanzas del pensamiento mágico ingenuo. Enfatizó que la conciencia opera según leyes precisas, no fantasías ilusorias, así como las leyes físicas requieren una comprensión y aplicación adecuadas para ser efectivas. Las leyes espirituales exigen disciplina, constancia y una técnica correcta. No se puede construir un rascacielos simplemente deseando que exista. Se deben comprender los principios de la ingeniería y aplicarlos sistemáticamente. Lo mismo ocurre con la construcción de una vida de salud, prosperidad y plenitud mediante el pensamiento correcto. Según Fox, la mecánica de la causalidad mental opera a través de lo que él llamó la mente subconsciente, un vasto almacén de creencias, recuerdos y patrones que opera por debajo del umbral de la conciencia ordinaria. Este reino subconsciente es como un jardín fértil que cultiva cualquier semilla que se plante en él, ya sean positivas o negativas, verdaderas o falsas, útiles o dañinas. El subconsciente no juzga ni discrimina, simplemente acepta las impresiones mentales que recibe y trabaja para manifestarlas en forma física. Esta comprensión explica por qué a menudo las personas tienen dificultades para generar cambios positivos a pesar de sus mejores intenciones conscientes. Pueden desear conscientemente el éxito, mientras que inconscientemente creen que no lo merecen. Pueden desear conscientemente la salud mientras que inconscientemente albergan patrones de autodestrucción. Los patrones subconscientes, al ser más profundos y consistentes, determinan en última instancia la experiencia externa. La genialidad de Fox residía en proporcionar métodos prácticos para reprogramar la mente subconsciente. Enseñó técnicas específicas para identificar creencias limitantes, neutralizar patrones negativos e instalar un nuevo software mental que produjera los resultados deseados. No se trataba de rituales complicados ni prácticas esotéricas. Eran métodos sencillos y científicos que cualquiera podía aprender y aplicar. Un aspecto central del enfoque de Fox era la comprensión de que la mente subconsciente opera principalmente a través de imágenes y emociones, más que del razonamiento lógico. Los conceptos abstractos tienen poco impacto en el subconsciente, pero las imágenes mentales vívidas, combinadas con sentimientos intensos, crean impresiones profundas que transforman toda nuestra experiencia. Por ello Fox enfatizó la visualización, la afirmación y la sintonía emocional como herramientas principales para la creación consciente. Las implicaciones revolucionarias de esta comprensión van mucho más allá del desarrollo personal. Si la conciencia es realmente la fuerza creativa que Fox afirmaba, entonces la conciencia colectiva moldea la experiencia colectiva. La atmósfera mental de las familias, comunidades y naciones determina su destino con la misma certeza con la que la conciencia individual determina la experiencia personal. Esto significa que toda persona que domina el pensamiento recto contribuye a la elevación de la conciencia humana en su conjunto. La física cuántica moderna está empezando a validar muchas de las ideas de Fox sobre el papel de la conciencia en la configuración de la realidad. El efecto del observador, el entrelazamiento cuántico y la teoría del universo participativo apuntan a un cosmos mucho más sensible a la conciencia de lo que la ciencia clásica jamás imaginó. Fox simplemente se adelantó a su tiempo al reconocer lo que la ciencia ahora está descubriendo, que la conciencia y la realidad están íntimamente conectadas en los niveles más profundos de la existencia. De todos los principios espirituales que Emmett Fox enseñó, ninguno fue más fundamental que su comprensión de la frase yo soy. En estas dos sencillas palabras, Fox descubrió lo que llamó la llave maestra de toda manifestación,
el poder creativo mediante el cual la conciencia divina se expresa a través de la conciencia individual. Comprender verdaderamente el yo soy, es desvelar el secreto de la creación consciente, y acceder a la propia herencia divina. Fox rastreó el significado del yo soy hasta el relato bíblico de Moisés en la zarza ardiente, donde Dios revela el nombre divino como yo soy el que soy. Para Fox, esto no era simplemente un concepto teológico, sino un manual práctico para comprender el poder creativo humano. Cuando decimos yo soy, no solo nos declaramos a nosotros mismos, invocamos la misma fuerza creativa que creó el universo. El yo soy opera como un decreto que ordena a la realidad conformarse a lo que le sigue. Cuando decimos estoy cansado, no solo describimos nuestro estado actual, programamos nuestra conciencia para que siga manifestando cansancio. Cuando declaramos estoy próspero, alineamos nuestra atmósfera mental con la abundancia y dirigimos a nuestra mente subconsciente para crear experiencias que coincidan con esta identificación. El yo soy es simultáneamente una declaración de ser y una orden para llegar a ser. Esta comprensión transforma nuestra percepción de las afirmaciones aparentemente casuales que hacemos sobre nosotros mismos a lo largo del día. Cada soy débil, soy confundido, o soy desafortunado, se convierte en una poderosa afirmación que nuestro subconsciente acepta como verdad, y se esfuerza por demostrar en nuestra experiencia. Por el contrario, cada soy fuerte, soy claro o soy bendecido siembra semillas de manifestación positiva, que se transforman en las condiciones externas correspondientes. Fox enseñó que la conciencia yo soy opera en 3 niveles distintos. Primero, está el yo soy universal, la conciencia divina absoluta, fuente y sustancia de toda existencia. Este es el yo soy, el que soy del ser puro sin atributos ni limitación. Segundo, está el yo soy individual, el punto único de conciencia divina que eres, pleno de potencial infinito, pero que se expresa a través de una personalidad y circunstancias particulares. Tercero, está el yo soy cualificado, el yo soy combinado con atributos específicos que determinan nuestra experiencia momento a momento. La clave para una práctica eficaz del yo soy es aprender a identificarnos con el yo soy divino, eligiendo conscientemente las cualidades que le aportamos, en lugar de aceptar inconscientemente las identificaciones limitantes impuestas por las circunstancias, el condicionamiento familiar o la programación social. Podemos seleccionar deliberadamente cualidades empoderadoras que se alineen con nuestra visión más elevada de nosotros mismos. Esto no es autoengaño ni pensamiento positivo, es la aplicación práctica de la ley metafísica. Fox enfatizó que la conciencia yo soy debe cultivarse con comprensión y sentimiento. Repetir simplemente las afirmaciones yo soy sin una convicción genuina produce poco resultado. La mente subconsciente responde a la carga emocional que subyace a nuestras palabras, no solo a las palabras en sí. Por eso, Fox enseñó a sus estudiantes a conectar con el sentimiento de lo que afirmaban, habitar el estado emocional que naturalmente acompañaría la condición deseada. La práctica de la conciencia yo soy también requiere lo que Fox llamó vigilancia mental, la conciencia constante de cómo usamos este poder creativo a lo largo del día. La mayoría de las personas dispersan inconscientemente su energía yo soy al hacer afirmaciones contradictorias sobre sí mismas. Pueden afirmar yo soy sano por la mañana y luego declarar yo soy muy enfermo cuando sienten una ligera molestia por la tarde. Esta inconsistencia crea confusión en el subconsciente y produce resultados contradictorios en la experiencia. Fox descubrió que la conciencia yo soy se vuelve más poderosa cuando se alinea con las cualidades divinas, en lugar de los deseos personales. En lugar de afirmar yo soy rico, que podría tener connotaciones de codicia o miedo, recomendó yo soy la prosperidad de Dios expresándose, o yo soy la abundancia divina manifestada. Este enfoque alinea nuestra conciencia individual con la naturaleza infinita de la provisión divina, creando un canal más claro para la manifestación. El principio yo soy también explica por qué Jesús podía realizar milagros que parecían violar la ley natural. Según Fox, Jesús había alcanzado una identificación completa con el divino yo soy, eliminando la sensación de separación que limita la mayor parte de la conciencia humana. Cuando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, no hacía una afirmación teológica, sino un hecho metafísico sobre su nivel de conciencia. Esta misma conciencia está disponible para toda persona dispuesta a renunciar a sus limitaciones personales e identificarse con su naturaleza divina. Practicar la conciencia yo soy
transforma no solo nuestra experiencia personal, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando comprendemos verdaderamente que el mismo yo soy, divino opera a través de cada persona, comenzamos a ver a los demás de manera diferente. En lugar de relacionarnos con las personas, basándonos en sus peculiaridades o patrones de comportamiento, aprendemos a conectar con la presencia divina en su interior. Este cambio de percepción a menudo cataliza la sanación y la transformación en nuestra relación. El objetivo final de la práctica del yo soy es lo que Fox llamó la realización del yo soy, el reconocimiento permanente de la propia naturaleza divina. Esto no es una comprensión intelectual, sino una experiencia vivida, de ser la expresión individualizada de la conciencia infinita. Quienes alcanzan esta realización, manifiestan de forma natural las cualidades de la conciencia divina. El amor, la sabiduría, el poder, la paz y la alegría se convierten en su expresión natural, en lugar de algo por lo que deban esforzarse. Emmett Fox revolucionó la comprensión espiritual al revelar que el universo opera según leyes mentales invisibles, tan precisas y predecibles como las leyes físicas, así como la gravedad afecta a todo objeto, independientemente de si la comprendemos o creemos en ella. Estas leyes mentales moldean cada aspecto de la experiencia humana, seamos conscientes de ellas o no. La genialidad de Fox residió en mapear estas fuerzas invisibles y enseñar a la gente a trabajar con ellas, en lugar de contra ellas. La primera y más fundamental ley mental que identificó Fox fue la ley de equivalentes mentales. Esta ley establece que para cada condición de nuestro mundo externo, existe un equivalente mental correspondiente en nuestra conciencia. En otras palabras, todo lo que experimentamos en el ámbito físico es la expresión externa de nuestros estados mentales internos. La salud se manifiesta a partir de patrones mentales de plenitud y vitalidad. La prosperidad fluye de la conciencia de abundancia y valor. Las relaciones reflejan nuestro sentido interno de amor y conexión. Esta ley opera continuamente y sin excepción. Cuando cambiamos el equivalente mental, la condición externa debe cambiar para adaptarse a él. Esto no es algo que ocurra ocasionalmente, ni un don espiritual especial. Es la forma en que funciona la conciencia. El desafío radica en que la mayoría de las personas desconocen sus equivalentes mentales y por lo tanto, inconscientemente, crean experiencias que no desean, mientras se preguntan por qué la vida parece sucederles a ellos en lugar de para ellos. La ley de atracción, que ha cobrado gran importancia en los últimos años, es en realidad un subconjunto de la comprensión más amplia de Fox sobre la ley mental. Fox enseñó que no solo atraemos lo que pensamos, sino lo que somos mental y emocional. Toda nuestra atmósfera mental, nuestros pensamientos, creencias, sentimientos y expectativas dominantes, crea una firma vibratoria que atrae las experiencias correspondientes. Por eso, el pensamiento positivo por sí solo suele fallar. Si la atmósfera mental subyacente permanece negativa, esa vibración más profunda determinará en última instancia lo que se manifiesta. Fox identificó otro principio crucial, la ley de la sustitución. Esta ley revela que la mente solo puede mantener un tipo de pensamiento a la vez en el foco de atención. No podemos tener pensamientos positivos y negativos simultáneamente. Esto crea una enorme oportunidad de transformación, ya que significa que siempre podemos optar por sustituir los pensamientos limitantes por pensamientos empoderadores. La clave está en desarrollar el hábito de la sustitución mental, hasta que se vuelva automático. La ley de sustitución opera mediante lo que Fox llamó intervención divina, no una interferencia sobrenatural, sino el resultado natural de alinear la conciencia con principios superiores. Cuando sustituimos persistentemente pensamientos de salud por pensamientos de enfermedad, pensamientos de abundancia por pensamientos de carencia, o pensamientos de amor por pensamientos de miedo, creamos nuevas vías neuronales y nuevos equivalentes mentales que deben expresarse como una mejora en el estado de ánimo. Fox también enseñó sobre la ley de la encarnación mental, que explica cómo los patrones mentales sostenidos finalmente se materializan. Los pensamientos no solo influyen en nuestra experiencia, literalmente se convierten en ella mediante un proceso de encarnación mental. Esta ley explica por qué las creencias profundamente arraigadas son tan poderosas. No son solo ideas,
sino fuerzas reales que moldean nuestra neurología, nuestro comportamiento, nuestras oportunidades y toda nuestra trayectoria. Comprender estas leyes mentales elimina el sentimiento de victimización que aqueja a tantas personas. En lugar de sentirnos a merced de las circunstancias, la genética o el comportamiento ajeno, empezamos a reconocernos como los creadores activos de nuestra experiencia. Esto no significa que seamos responsables de todo lo que nos sucede. Existen fuerzas colectivas y patrones kármicos en juego, pero sí significa que tenemos mucho más poder para influir en nuestra experiencia de lo que la mayoría de la gente cree. Fox tuvo cuidado de distinguir entre la ley mecánica y la aplicación consciente. Las leyes mentales operan opánicamente, pero la cooperación consciente con ellas acelera y dirige su funcionamiento. Es como la diferencia entre dejarse llevar por la corriente y navegar con destreza. Ambas implican movimiento, pero la cooperación consciente nos permite alcanzar nuestro destino elegido, en lugar de simplemente ir a donde nos lleven las corrientes inconscientes. Las implicaciones de la ley mental se extienden mucho más allá del desarrollo personal y abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana. Las familias operan según leyes mentales colectivas, basadas en creencias y patrones emocionales compartidos. El éxito o el fracaso de las organizaciones se basa en el ambiente mental que crean sus miembros. Las naciones prosperan y fracasan según la conciencia de sus ciudadanos. Comprender la ley mental proporciona un marco para generar cambios positivos en todos los niveles de la sociedad. Fox enseñó que las leyes mentales son inherentemente benévolas, están diseñadas para ayudar a la conciencia a evolucionar y a expresar su máximo potencial. Incluso las experiencias aparentemente negativas suelen servir para enseñarnos sobre nuestros patrones mentales y motivarnos a desarrollar una mayor conciencia. El sufrimiento no es un castigo, es una educación disfrazada que nos muestra dónde debemos corregir nuestros pensamientos. La aplicación práctica de la ley mental requiere lo que Fox llamó oración científica, no rogar ni suplicar a una deidad externa, sino alinear conscientemente nuestros equivalentes mentales con los principios divinos. Esto implica identificar los patrones mentales que crearon condiciones indeseables, cultivar deliberadamente nuevos patrones que se alineen con los resultados deseados, y mantenerlos hasta que se arraiguen en la conciencia. Dominar la ley mental transforma la vida, dejando de ser una serie aleatoria de eventos para convertirse en un proceso creativo consciente. En lugar de reaccionar ante lo que sucede, nos convertimos en creadores proactivos de lo que sucede. Esto no garantiza una vida sin desafíos, pero sí asegura que estos se conviertan en oportunidades de crecimiento en lugar de fuentes de sufrimiento. Aprendemos a trabajar con las fuerzas invisibles que moldean la realidad en lugar de ser manipulados inconscientemente por ella. Para Emmett Fox, la oración no era un ritual religioso ni una súplica desesperada a una deidad externa, sino una tecnología espiritual precisa para alinear la conciencia con la ley divina. La llamó oración científica, porque operaba según principios definidos que producían resultados predecibles cuando se aplicaban correctamente. Este enfoque revolucionó la oración de superstición a ciencia, de súplica a orden, de esperanza a conocimiento. La oración tradicional suele asumir que debemos convencer a Dios para que conceda nuestras peticiones, como si la divinidad se resistiera a concedernos el bien, o necesitara ser persuadida para actuar en nuestro nombre. Fox enseñó lo contrario, que la voluntad de Dios siempre es el bien perfecto, y que la oración es simplemente el proceso de alinear nuestra conciencia con ese bien, para que pueda manifestarse en nuestra experiencia. No necesitamos convencer a Dios para que nos dé salud, prosperidad o felicidad. Necesitamos eliminar los bloqueos mentales que impiden que estos dones fluyan naturalmente. La oración científica opera a través de 5 etapas distintas, cada una basada en la anterior. Primero viene el reconocimiento, reconocer el poder, la sabiduría y el amor infinitos
que son la fuente de toda existencia. Esto no es una creencia intelectual, sino un reconocimiento sentido de nuestra conexión con algo más grande que nuestro ser personal. El reconocimiento transforma la conciencia de la limitación a la posibilidad, de la separación a la unidad. La segunda etapa es la unificación, identificarnos conscientemente con la presencia divina, en lugar del ego personal. En esta fase, pasamos de soy un ser humano limitado, que pide ayuda, a soy la conciencia divina expresándose a la perfección. Esta identificación no es arrogancia, sino humildad, reconocer que nuestro yo personal no tiene poder para crear nada, pero que el yo divino posee una capacidad creativa infinita. La realización constituye la tercera etapa, donde visualizamos y sentimos claramente la condición deseada como ya alcanzada en la mente divina. Esto no es imaginación ni fantasía, sino reconocimiento de una realidad espiritual. En el ámbito de la conciencia, todo ya existe en perfecta forma. La salud, la prosperidad, el amor y la paz siempre están disponibles. Nuestro papel es reconocer su presencia y alinearnos con su manifestación. La cuarta etapa es la gratitud, dar gracias por la oración contestada antes de ver ninguna evidencia física. Esta gratitud no es optimismo forzado, sino aprecio genuino por la ley espiritual que hace inevitable la manifestación. Cuando la conciencia se ha alineado correctamente con el principio divino, el resultado externo debe surgir con la misma seguridad con la que cae una manzana al soltarla del árbol. Finalmente llega la liberación, liberarse de la ansiedad sobre cómo o cuándo se responderá la oración. Esta etapa requiere confianza en las fuerzas invisibles, que organizan las circunstancias y coordinan los eventos, para lograr el resultado deseado. La interferencia de la mente ansiosa solo retrasa la manifestación al introducir vibraciones contradictorias. Fox enfatizó que la efectividad de la oración científica no depende del tiempo dedicado ni de la elocuencia de las palabras. Un solo momento de perfecta armonía entre la conciencia humana y el principio divino puede lograr más que horas de súplica emocional. La calidad de la conciencia importa mucho más que la cantidad de esfuerzo. La clave para una oración científica eficaz reside en comprender que no intentamos cambiar la opinión de Dios, sino la nuestra. No intentamos manipular las circunstancias externas, sino transformar la conciencia interna. Cuando la transformación interna se completa, los cambios externos se producen automáticamente mediante la acción de la ley mental. Fox enseñó que la oración científica podía aplicarse a cualquier situación, desde la sanación personal hasta la paz mundial. Los principios se mantienen invariables independientemente de la magnitud o complejidad del desafío, ya sea que se trate de una dolencia física o de un conflicto internacional. El tratamiento de la oración implica reconocer el poder divino, identificarse con la conciencia divina, alcanzar la perfección divina, expresar gratitud y entregar el resultado a la ley divina. Uno de los aspectos más poderosos del método de oración de Fox es su énfasis en abordar las causas en lugar de los efectos. En lugar de orar por dinero cuando atravesamos dificultades económicas, oramos por una conciencia de abundancia. En lugar de orar para que una persona específica cambie su comportamiento, oramos para que el amor divino se exprese a través de la relación. Este enfoque aborda los patrones mentales de raíz que crearon el problema en lugar de simplemente buscar alivio sintomático. La oración científica también incluye lo que Fox llamó tratamiento para los demás, la capacidad de orar eficazmente por personas que quizá no sean conscientes de nuestras oraciones o que ni siquiera crean en su poder. Esto funciona porque la conciencia está conectada a niveles profundos, y cuando albergamos la verdad espiritual perfecta sobre otra persona, su propia conciencia tiende a responder a esa verdad. No anulamos su libre albedrío, sino que apoyamos su bien mayor. Fox insistió en que la oración científica debe ir seguida de una acción inspirada. La oración alinea la conciencia con la voluntad divina, pero aún así debemos estar dispuestos a actuar según la guía y las oportunidades que surjan. Quien ora por empleo también debe estar dispuesto a buscarlo. El paciente que ora por sanación también debe estar dispuesto a seguir los consejos médicos y cuidar su cuerpo. La oración abre puertas,
pero debemos recorrerla. La práctica de la oración científica desarrolla lo que Fox llamó conciencia espiritual, una percepción habitual de la presencia y el poder divinos en todas las situaciones. En lugar de orar solo en momentos de crisis, aprendemos a vivir en constante comunión con el infinito. Esto transforma la oración de una medida de emergencia en una forma de vida, de una actividad especial en un estado natural del ser. El objetivo final de la oración científica es eliminar la sensación de separación entre la conciencia humana y la divina. Cuando se logra esta unidad, la oración formal se vuelve innecesaria, ya que cada pensamiento y acción se alinea naturalmente con la voluntad divina. Esto es lo que Jesús demostró cuando dijo: yo y el Padre uno son. No es una doctrina teológica, sino una posibilidad práctica disponible para cualquiera que esté dispuesto a someter su voluntad personal a la sabiduría divina. Emmett Fox comprendió que la mente humana piensa principalmente en imágenes, no en palabras, y que estas imágenes mentales poseen un enorme poder creativo. Enseñó que la visualización no era mera imaginación ni ilusiones, sino una herramienta precisa para imprimir en el subconsciente nuevos patrones que inevitablemente se manifestarían como condiciones cambiantes. Cuando se practica correctamente, la visualización se convierte en un puente entre el reino invisible del pensamiento y el mundo visible de la forma. El poder de la visualización se basa en un principio fundamental. La mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Esto explica por qué las personas pueden tener reacciones físicas ante escenarios ensayados mentalmente, por qué los atletas que visualizan un rendimiento perfecto realmente mejoran sus habilidades, o por qué alguien que imagina una situación aterradora experimenta respuestas de estrés reales. El sistema nervioso responde a las imágenes mentales como si fueran eventos reales. Fox enseñó que una visualización eficaz requiere 3 elementos esenciales: claridad, emoción y persistencia. Claridad significa crear imágenes mentales específicas y detalladas, en lugar de vagas y generales. En lugar de visualizar una mejor salud, podríamos vernos caminando con energía por un sendero de montaña, respirando con facilidad y sintiéndonos vitalmente vivos. En lugar de imaginar más dinero, podríamos imaginarnos pagando facturas con gratitud, disfrutando de seguridad financiera y ayudando generosamente a los demás. El componente emocional es crucial porque la mente subconsciente responde con mayor intensidad a los sentimientos que a las imágenes por sí solas. Una visualización acompañada de emoción genuina crea una impresión más profunda que una puramente intelectual. Por eso Fox enfatizó no solo ver la condición deseada, sino sentir cómo sería experimentarla plenamente. La alegría, la gratitud, la paz y el amor son emociones particularmente poderosas para cargar las visualizaciones de energía creativa. La persistencia en la visualización no implica una repetición obsesiva, sino una práctica regular y constante hasta que el nuevo patrón mental se asiente firmemente. Fox comparó esto con el revelado de un negativo fotográfico. La imagen se vuelve más nítida y permanente con la exposición y el revelado adecuado. Así como un fotógrafo no expondría el mismo negativo varias veces en una misma sesión, la visualización efectiva implica sesiones regulares en lugar de esfuerzos maratonianos. Fox distinguió entre la visualización para beneficio personal y la visualización para servir a los demás. Si bien ambas siguen los mismos principios, la visualización para servir conlleva un poder adicional porque se alinea con el propósito divino, no solo con el deseo personal. Alguien que visualiza su propia sanación podría verse sano y vital, pero quien se visualiza como un canal para sanar a otros conecta con una fuerza aún mayor. La técnica de visualización funciona creando lo que Fox llamó equivalentes mentales, patrones internos que corresponden a las condiciones externas deseadas. Cuando nos visualizamos repetidamente como saludables, prósperos o amados, gradualmente construimos equivalentes mentales para estas experiencias. La mente subconsciente trabaja entonces para alinear nuestras circunstancias externas con estos patrones internos, a menudo mediante eventos aparentemente coincidentes y oportunidades inesperadas. Fox enseñó varias técnicas de visualización específicas adaptadas a diferentes propósitos. Para la salud, recomendaba visualizar la luz o energía sanadora fluyendo por el cuerpo, viendo las células renovadas y los órganos funcionando perfectamente. Para la prosperidad, sugería visualizar el libre flujo de recursos, viéndose a uno mismo recibiendo y dando abundantemente. Para las relaciones, abogaba por visualizar el amor divino expresándose en todas las interacciones, armonizando las diferencias y revelando lo bueno en cada persona involucrada. Una de las técnicas de visualización más poderosas de Fox consistía en lo que él llamaba escenas ideales. Esta práctica implica crear una imagen mental detallada de la vida tal como deseamos que sea, incluyendo no solo las metas principales, sino también la calidad de la experiencia diaria que deseamos.
La escena ideal podría mostrarnos despertando renovados en un hogar hermoso, realizando un trabajo significativo, disfrutando de relaciones amorosas y contribuyendo positivamente al mundo que nos rodea. La práctica de escenas ideales funciona programando el sistema de activación reticular, la parte del cerebro que filtra la información y dirige la atención. Cuando visualizamos ciertos escenarios de forma constante, nuestro cerebro empieza a percibir oportunidades y posibilidades relacionadas con esas imágenes que de otro modo habríamos pasado por alto. Esto no es magia, sino neurociencia. Literalmente entrenamos nuestra mente para percibir y actuar en función de la información que apoya nuestros objetivos visualizados. Fox enfatizó que la visualización debe equilibrarse con la aceptación del tiempo y la sabiduría divina. Si bien podemos visualizar los resultados deseados, debemos permanecer abiertos a que se manifiesten de maneras que superen nuestra limitada imaginación. A veces lo que creemos querer no es lo que realmente necesitamos, y la inteligencia divina nos proporcionará algo mejor de lo que imaginamos originalmente. Una visualización eficaz implica tener intenciones claras y ser flexibles con respecto a los detalles específicos. El poder de la visualización trasciende los objetivos personales y alcanza la transformación colectiva. Los grupos que visualizan resultados positivos para su comunidad, organización o el mundo contribuyen a lo que Fox llamó la conciencia racial, la atmósfera mental colectiva que influye en las condiciones globales. Por eso animó a las personas a incluir la paz mundial, la sanación ambiental y la fraternidad humana en su práctica de visualización. Fox advirtió sobre varios errores comunes en la práctica de la visualización. Uno es intentar visualizar desde un estado de desesperación o miedo, lo cual contamina la práctica con emociones negativas. Otro es intentar visualizar demasiados objetivos diferentes simultáneamente, lo cual dispersa la concentración mental. Un tercer error es rendirse demasiado rápido cuando los resultados no aparecen de inmediato, sin comprender que la causalidad mental a menudo opera a través de canales sutiles que tardan en manifestarse físicamente. El propósito final de la visualización, según Fox, no es lograr lo que deseamos, sino convertirnos en lo que realmente somos. Al visualizarnos expresando cualidades divinas como el amor, la sabiduría y el poder, las incorporamos gradualmente a nuestra experiencia diaria. La visualización se convierte en una herramienta para el desarrollo espiritual, más allá de la simple adquisición material, ayudándonos a conectar con nuestro máximo potencial y contribuyendo a la elevación de la conciencia humana. Según Emmett Fox, el perdón representa una de las fuerzas transformadoras más poderosas de la conciencia humana. Lejos de ser una obligación moral o un deber religioso, el perdón funciona como una tecnología espiritual que literalmente transmuta la energía negativa en fuerza positiva. Fox enseñó que la falta de perdón crea bloqueos energéticos que impiden el flujo natural del bien en nuestras vidas, mientras que el verdadero perdón disuelve estas obstrucciones y restaura la libre circulación del amor y el poder divino. La comprensión convencional del perdón suele conllevar implicaciones de superioridad, que de alguna manera le hacemos un favor a la otra persona al perdonarla, o que perdonar significa condonar un comportamiento dañino. Fox enseñó algo radicalmente diferente, que el perdón es principalmente para nuestro propio beneficio, que es un regalo que nos damos a nosotros mismos en lugar de algo que otorgamos a los demás. Cuando albergamos resentimiento, ira o culpa, somos nosotros quienes sufrimos. Estas emociones negativas contaminan nuestra atmósfera mental y atraen más experiencias que coinciden con su vibración destructiva. Fox explicó que la falta de perdón actúa como una toxina en la conciencia. Así como las toxinas físicas interfieren con las funciones corporales y causan enfermedades, las toxinas emocionales interfieren con las funciones mentales y generan problemas vitales. El resentimiento literalmente reenvía energía negativa a través de nuestra atmósfera mental, haciéndonos experimentar una y otra vez el dolor de las heridas del pasado. Cada vez que revivimos un agravio en nuestra mente, reforzamos las vías neuronales asociadas con ese dolor y fortalecemos su influencia sobre nuestra conciencia. La práctica del perdón, según Fox, implica mucho más que simplemente decir, te perdono. El verdadero perdón requiere un cambio fundamental de percepción, ver más allá del comportamiento superficial, hacia la naturaleza divina que hay en cada persona. Esto no significa excusar acciones dañinas ni dejar de protegernos de daños mayores. Significa reconocer que las personas actúan desde su nivel de conciencia y que el comportamiento dañino proviene de la ignorancia, el miedo o el dolor, y no de una maldad inherente. Fox enseñó una técnica específica para practicar el perdón llamada perdón radical. Esta consiste en bendecir a la persona que nos lastimó y desearle el bien. Aunque esto pueda parecer imposible o incluso inapropiado,
Fox explicó que esta práctica rompe la conexión energética entre nosotros y la situación negativa. Mientras alberguemos ira o resentimiento, permaneceremos conectados energéticamente con la persona o circunstancia que nos lastimó. Bendecir y liberar crea libertad para ambas partes. El proceso de perdonar comienza con la voluntad, no con el sentimiento. No necesitamos sentirnos dispuestos a perdonar para comenzar a practicarlo. De hecho, los sentimientos suelen surgir tras la decisión, no antes. Fox enfatizó que perdonar es un acto de voluntad, la decisión de dejar de alimentar la energía negativa y en cambio cultivar la energía positiva. Esta decisión debe repetirse hasta que se establezcan nuevos patrones emocionales. El autoperdón representa otro aspecto crucial de la enseñanza de Fox. A muchas personas les resulta más fácil perdonar a los demás que perdonarse a sí mismas por errores o fracasos pasados. Fox enseñó que la autocondena es particularmente destructiva porque es una forma de violencia espiritual que perpetramos continuamente contra nosotros mismos. El crítico interno que juzga, culpa y castiga crea un ambiente interno tóxico que impide el crecimiento y la sanación. La práctica del autoperdón implica reconocer que los errores forman parte del proceso de aprendizaje humano, y no evidencia de una indignidad fundamental. Fox animó a las personas a ver sus errores pasados con compasión, entendiendo que actuaron desde su nivel de conciencia en ese momento. A medida que la conciencia evoluciona, el comportamiento mejora naturalmente. El autoperdón no significa justificar acciones dañinas, sino aprender de ellas sin cargar con la vergüenza indefinida. Fox descubrió que el trabajo de perdón a menudo revela capas más profundas de sanación que deben ocurrir. A veces lo que parece ir hacia otra persona es en realidad ir hacia nosotros mismos por permitir que la situación ocurra. En ocasiones el resentimiento hacia una persona específica representa sentimientos no resueltos sobre patrones similares que han surgido a lo largo de nuestras vidas. El verdadero perdón a menudo requiere examinar estas capas más profundas y abordar las causas fundamentales, en lugar de solo los síntomas superficiales. El poder transformador del perdón se extiende mucho más allá de la sanación emocional y abarca todos los aspectos de la vida. Fox observó que quienes completaron un trabajo de perdón exhaustivo a menudo experimentaban mejoras en la salud, las relaciones, las finanzas y la satisfacción general con la vida. Esto sucede porque el perdón elimina los bloqueos energéticos que impedían el flujo natural del bien. Es como si quitáramos piedras de un arroyo y permitiéramos que el agua volviera a fluir libremente. Fox enseñó que el perdón crea espacio para milagros. Cuando liberamos el pasado mediante el perdón completo, nos abrimos a nuevas posibilidades que no pudieron surgir mientras estábamos atados energéticamente a viejas heridas. Nuevas relaciones se hacen posibles, surgen soluciones creativas, surgen oportunidades inesperadas. El perdón literalmente nos abre a recibir el bien que el amor divino siempre busca brindar. La práctica del perdón también desarrolla lo que Fox llamó fuerza espiritual, la capacidad de mantener la calma y la paz independientemente de las circunstancias externas. Quienes han realizado un trabajo profundo de perdón se vuelven menos reactivos al comportamiento ajeno y más capaces de responder con sabiduría, no con emoción. Desarrollan una estabilidad interior que no depende de que todos los traten bien ni de que todo salga según lo planeado. Fox enfatizó que el perdón no es algo puntual, sino una práctica continua. A medida que crecemos en conciencia solemos ver capas más profundas de experiencias pasadas que necesitan ser perdonadas. También podemos encontrarnos con nuevas situaciones que reactivan viejos patrones, lo que requiere nuevas aplicaciones de los principios del perdón. El objetivo no es llegar a un punto en el que el perdón ya no sea necesario, sino desarrollar tal fluidez en el perdón que se convierta en nuestra respuesta natural ante cualquier forma de discordia. El objetivo final del trabajo del perdón es desarrollar lo que Fox llamó conciencia crística, un estado de conciencia que solo ve lo bueno en todos y en todo. Esto no significa volverse ingenuo ni no tomar las precauciones adecuadas. Significa desarrollar la visión espiritual que ve más allá de las apariencias superficiales, hacia la realidad divina que subyace a toda experiencia. Desde este nivel de conciencia el perdón se vuelve fácil porque no hay nada que perdonar, solo amor que reconocer y expresar. Emmett Fox comprendió que la calidad de nuestro pensamiento determina la calidad de nuestra experiencia, y que la mayoría de las personas son inconscientes de sus patrones de pensamiento a lo largo del día. Enseñó que la disciplina mental, la capacidad de dirigir y controlar conscientemente nuestro pensamiento es la base de todo desarrollo espiritual y éxito práctico.
Sin estabilidad fundamental, incluso las técnicas espirituales más sofisticadas resultan ineficaces porque se ven socavadas por el pensamiento negativo inconsciente. Una persona promedio piensa entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día, y las investigaciones sugieren que el 95% de estos pensamientos son patrones repetitivos de días anteriores. Aún más desafiante, los estudios indican que aproximadamente el 80% de nuestros pensamientos automáticos tienden a ser negativos, se centran en problemas, miedos, arrepentimientos o... Esto significa que la mayoría de las personas programan inconscientemente su subconsciente con patrones limitantes durante sus horas de vigilia, y luego se preguntan por qué las afirmaciones positivas o los ejercicios de visualización no parecen funcionar. Fox enseñó que la disciplina mental comienza con la conciencia, aprender a observar nuestros pensamientos sin dejarnos llevar por ellos. Esta práctica, a la que llamó vigilancia mental, implica desarrollar la capacidad de distanciarnos del flujo automático de pensamientos y observar qué tipo de pensamientos dominan nuestro panorama mental. La mayoría de las personas están tan identificadas con sus pensamientos que no se dan cuenta de que tienen la opción de elegir qué pensar. La técnica de la observación del pensamiento revela varios descubrimientos importantes. Primero, empezamos a notar patrones recurrentes de pensamiento que podrían haber sido inconscientes durante años. Segundo, empezamos a ver la conexión entre ciertos tipos de pensamientos y sus correspondientes estados emocionales o experiencias externas. Tercero, desarrollamos la comprensión crucial de que no somos nuestros pensamientos sino la conciencia que puede observarlos y elegirlos. Fox identificó varias categorías de pensamientos que requieren especial atención y disciplina. Los pensamientos de preocupación crean películas mentales de escenarios futuros temidos, programando la mente subconsciente para atraer o crear exactamente lo que no deseamos. Los pensamientos de resentimiento nos mantienen conectados energéticamente con heridas del pasado y nos impiden avanzar hacia nuevas posibilidades. Los pensamientos de comparación generan sentimientos de incompetencia o superioridad que interfieren con nuestra capacidad de apreciar nuestro propio camino y circunstancias únicas. La autocrítica representa otra categoría de pensamiento destructivo que Fox abordó extensamente. El diálogo interno de autojuicio y condena crea un ambiente mental tóxico que socava la confianza, la creatividad y la alegría. Fox enseñó que la voz de la autocrítica nunca es la voz de la verdad ni la sabiduría. Es simplemente un hábito mental adquirido a partir de experiencias tempranas y condicionamientos sociales. Aprender a reconocer y redirigir los pensamientos autocríticos es esencial para la salud mental y el crecimiento espiritual. La práctica de la disciplina mental implica varias técnicas específicas que Fox desarrolló y perfeccionó a lo largo de décadas de enseñanza. La primera es la técnica de sustitución de pensamientos. En cuanto percibimos un pensamiento negativo o limitante, lo reemplazamos inmediatamente con una alternativa posible. No se trata de negar la realidad ni fingir que los problemas no existen, sino de elegir pensamientos que nos permitan afrontar eficazmente cualquier situación. La sustitución de pensamientos funciona porque la mente solo puede mantener un pensamiento enfocado a la vez. Cuando elegimos conscientemente un pensamiento empoderador, el pensamiento negativo se desplaza automáticamente. La clave es la velocidad. Cuanto más rápido podamos detectar y redirigir los pensamientos limitantes, menos tiempo tendrán para crear estados emocionales negativos o atraer experiencias no deseadas. Con la práctica, este proceso de sustitución se vuelve automático y sin esfuerzo. Fox también enseñó la importancia de lo que él llamó ayuno mental, abstenerse deliberadamente de ciertos tipos de pensamientos durante periodos específicos. Así como el ayuno físico limpia el cuerpo de toxinas, el ayuno mental limpia la conciencia de patrones negativos. Alguien podría optar por ayunar de pensamientos preocupantes durante un día, de críticas durante una semana o de pensamientos de carencia durante un mes. Estos ayunos mentales rompen los patrones habituales que nos mantienen atrapados en ciclos limitados. Otra técnica poderosa es el pensamiento afirmativo, la práctica de elegir conscientemente pensamientos que se alineen con nuestra visión más profunda de nosotros mismos y de nuestras vidas. Esto va más allá de afirmaciones positivas ocasionales, a un patrón sostenido de pensamiento que apoya nuestros objetivos y valores. El pensamiento afirmativo implica preguntarnos a lo largo del día qué estaría pensando ahora mismo si fuera la persona que quiero ser. Fox enfatizó que la disciplina mental requiere constancia, no perfección. El objetivo no es eliminar todos los pensamientos negativos,
algo imposible para la mayoría de las personas, sino cambiar significativamente la proporción de pensamientos positivos y negativos. Incluso pasar de un 80% de pensamientos negativos a un 60% representa una mejora enorme que producirá cambios notables en la experiencia. La práctica de la disciplina mental también implica aprender a dirigir nuestra atención conscientemente, en lugar de dejar que se desvíe de ella cualquier estímulo más intenso en ese momento. En nuestro mundo moderno de constante distracción digital, esta habilidad se ha vuelto más importante y desafiante que nunca. Fox enseñó técnicas para entrenar la atención mediante prácticas como la meditación, la contemplación y el estudio concentrado. Uno de los aspectos más importantes de la disciplina mental es aprender a pensar desde la solución en lugar del problema. La mayoría de las personas, al enfrentarse a desafíos, empiezan a pensar inmediatamente en todo lo que podría salir mal, en todos los obstáculos que podrían encontrar y en todas las razones por las que el éxito podría ser imposible. Este pensamiento centrado en el problema dificulta la búsqueda de soluciones y genera más estrés y ansiedad. El pensamiento centrado en soluciones implica dirigir la atención de inmediato a los resultados deseados, los recursos disponibles y las posibles estrategias de mejora. En lugar de preguntarnos ¿por qué me pasa esto?, aprendemos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo usar esta situación para fortalecer? Este cambio de enfoque activa diferentes redes neuronales y nos abre a posibilidades que permanecen invisibles cuando nos centramos en los problemas. Fox enseñó que la disciplina mental, en última instancia, desarrolla lo que él llamó conciencia espiritual, una percepción habitual de la presencia divina y las posibilidades en cada situación. Esto no significa volverse irrealista o ingenuo ante los desafíos, sino más bien mantener la conexión con la perspectiva superior que ve oportunidades de crecimiento y bienestar en todas las circunstancias. La conciencia espiritual proporciona una base inquebrantable de paz y confianza que las condiciones externas no pueden perturbar. Los beneficios de la disciplina mental van mucho más allá de la paz mental personal y se extienden a todos los ámbitos de la vida práctica. Las personas que dominan su pensamiento tienden a ser más creativas, más resilientes, más atractivas para los demás y más exitosas en sus proyectos. Duermen mejor, gozan de mejor salud y experimentan más alegría y satisfacción en la vida diaria. Además, se convierten en una influencia positiva para quienes las rodean, contribuyendo a la elevación de la conciencia colectiva. Fox advirtió que desarrollar disciplina mental requiere paciencia y autocompasión. Años o décadas de patrones de pensamiento inconscientes no se pueden cambiar de la noche a la mañana. La clave está en celebrar las pequeñas mejoras mientras se continúa trabajando para alcanzar un mayor dominio. Cada momento en que nos sorprendemos pensando negativamente y elegimos un pensamiento mejor es una victoria que vale la pena reconocer. Estas pequeñas victorias se acumulan con el tiempo y generan una transformación significativa. El objetivo final de la disciplina mental no es controlar cada pensamiento, sino alinear nuestro pensamiento con la sabiduría y el amor divino. A medida que desarrollamos un mayor dominio de nuestros procesos mentales, comenzamos a pensar más como lo hace la divinidad, con compasión, creatividad y amor incondicional. Esta alineación con la conciencia divina produce naturalmente experiencias que reflejan estas cualidades superiores, creando una vida de mayor armonía, abundancia y servicio a los demás. Fox revolucionó la concepción de la prosperidad al enseñar que la carencia y la limitación no son condiciones naturales, sino restricciones artificiales creadas por una conciencia limitada. Demostró que el universo opera desde un principio de abundancia infinita y que la aparente escasez solo existe cuando la conciencia humana bloquea el flujo natural de la provisión divina. La verdadera prosperidad, según Fox, no consiste en acumular posesiones materiales, sino en alinearse con la conciencia de abundancia que es nuestro derecho espiritual de nacimiento. El fundamento de la enseñanza de Fox sobre la prosperidad reside en comprender a Dios como una provisión infinita, no como un recurso limitado. La enseñanza religiosa tradicional solía representar a Dios reteniendo el bien hasta que los humanos demostraran su valía mediante el sufrimiento o el sacrificio. Fox enseñó lo contrario, que la naturaleza divina se deleita en dar y que el universo busca constantemente canales para expresar la abundancia. La pregunta no es si Dios quiere que prosperemos,
sino si estamos dispuestos a aceptar la prosperidad como nuestro estado natural. Fox identificó varias barreras mentales que impiden que las personas experimenten su herencia divina de abundancia. La primera es la creencia en la carencia como una realidad, no como una ilusión. Cuando la conciencia se centra en lo que falta, lo limitado o lo insuficiente, crea equivalentes mentales de escasez, que se manifiestan como dificultades financieras, oportunidades limitadas, o dificultades generales. Esta conciencia de escasez funciona como un filtro que bloquea nuestra percepción de la abundancia que siempre está disponible. Otra barrera importante es la culpa por tener dinero o bienes materiales. Muchas personas creen inconscientemente que el desarrollo espiritual requiere pobreza, que la riqueza compromete de alguna manera su relación con lo divino. Fox enseñó que esta creencia representa una incomprensión fundamental de la naturaleza divina. Dios no es un avaro cósmico que distribuye bienes a regañadientes a unos pocos. La conciencia divina se expresa naturalmente como abundancia, belleza y plenitud en todas sus formas. El miedo a no tener lo suficiente crea otro poderoso obstáculo para la prosperidad. Este miedo genera comportamientos de acaparamiento, actitudes avariciosas y resistencia a la circulación natural de los recursos. Fox explicó que el dinero, como la sangre en el cuerpo, debe circular libremente para mantener la salud. Cuando acumulamos dinero por miedo, creamos estancamiento que eventualmente se manifiesta en problemas financieros. La verdadera seguridad no proviene de acumular reservas, sino de confiar en la fuente divina que nunca se agota. Fox enseñó que la conciencia de prosperidad comienza con la gratitud por lo que ya tenemos. Esto no significa conformarnos con menos de lo que deseamos, sino apreciar el bien presente sin perder la apertura a un bien mayor. La gratitud crea una atmósfera mental que atrae más bendiciones, mientras que la queja y la insatisfacción repelen la abundancia que buscamos. La práctica de la gratitud sintoniza nuestra conciencia con la frecuencia de la abundancia. La técnica del diezmo mental representa una de las herramientas de prosperidad más prácticas de Fox. Consiste en reservar un porcentaje de los ingresos, tradicionalmente el 10%, no solo para donaciones caritativas, sino como una declaración de confianza en la provisión divina. El diezmo mental funciona programando la mente subconsciente con la conciencia de la abundancia. Cuando damos libremente demostramos fe en que habrá más, y esta fe crea el equivalente mental para una prosperidad continua. Fox enfatizó que la verdadera prosperidad debe incluir el servicio a los demás, en lugar de ser puramente egocéntrico. La abundancia divina fluye a través de nosotros, no hacia nosotros. Cuando nos consideramos canales para el bien, en lugar de contenedores para la acumulación, nos alineamos con el movimiento natural de la energía divina. Quienes prosperan sirviendo a los demás crean una riqueza sostenible que continúa creciendo, mientras que quienes prosperan por medios egoístas a menudo encuentran que sus ganancias son temporales y en última instancia insatisfactorias. La práctica de bendecir tus facturas representa otra de las técnicas prácticas de prosperidad de Fox. En lugar de pagar las facturas con resentimiento o ansiedad, podemos bendecir el dinero al salir y expresar nuestra gratitud por los servicios o bienes recibidos. Esto transforma las obligaciones financieras, de cargas, en oportunidades para participar en la circulación de la abundancia. La actitud mental con la que manejamos el dinero afecta nuestra relación con la prosperidad. Fox enseñó que la conciencia de prosperidad incluye a todos de forma natural, en lugar de crear ganadores y perdedores. La verdadera abundancia se multiplica cuando se comparte en lugar de disminuir. Esta comprensión elimina la culpa que algunos sienten por tener más que otros. Cuando prosperamos con la actitud correcta, creamos oportunidades para que otros también prosperen. Nuestro éxito se convierte en una bendición para todos aquellos con quienes interactuamos. La visualización de la abundancia requiere técnicas específicas que Fox desarrolló tras años de experimentación. En lugar de imaginarnos con cantidades específicas de dinero o posesiones particulares, recomendó visualizarnos como canales por los que fluye libremente la abundancia divina. Podríamos vernos recibiendo recursos con generosidad y compartiéndolos generosamente, o imaginarnos realizando un trabajo que nos apasiona y recibiendo una generosa recompensa por nuestro servicio. Fox advirtió sobre varios errores comunes en el trabajo de prosperidad. Uno de ellos es centrarse en el dinero en sí mismo, en lugar de la conciencia que lo atrae. El dinero es simplemente un símbolo de valor intercambiado. La verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de crear valor para los demás. Otro error es intentar prosperar a costa de otros, lo cual viola la ley del amor y en última instancia genera pérdidas en lugar de ganancias. El tiempo para la manifestación de la prosperidad varía considerablemente según cuán arraigadas estén nuestras creencias limitantes sobre el dinero. Algunas personas experimentan mejoras rápidas al empezar a aplicar los principios de prosperidad,
mientras que otras necesitan meses o años para superar patrones profundamente arraigados de carencia. Fox enfatizó la paciencia y la persistencia, entendiendo que el cambio de conciencia suele ocurrir gradualmente a medida que los nuevos patrones mentales reemplazan a los antiguos. Fox enseñó que los reveses en el trabajo de prosperidad suelen ser señales de progreso, no de fracaso. A medida que expandimos nuestra conciencia de abundancia, los viejos patrones de carencia pueden aflorar con mayor intensidad antes de ser finalmente liberados. Pueden surgir dificultades financieras temporales a medida que la conciencia se adapta a nuevos niveles de pensamiento. Estas experiencias ponen a prueba nuestro compromiso con los principios de la abundancia y fortalecen nuestra fe en la provisión divina. El objetivo final del trabajo de prosperidad no es el enriquecimiento personal, sino la demostración de la abundancia divina para la elevación de la conciencia humana. Cuando las personas ven a otros prosperar mediante principios espirituales en lugar de la manipulación o la explotación, despiertan su fe en el bien divino. Los verdaderos maestros de prosperidad se convierten en ejemplos vivientes de que la abundancia está disponible para todos los que alinean su conciencia con la ley divina. Emmett Fox abordó la sanación no como una suspensión milagrosa de la ley natural, sino como la restauración de la armonía entre la conciencia y el principio divino. Enseñó que la salud perfecta es nuestro estado natural, y que la enfermedad representa una desviación de esta condición natural causada por la discordia en la conciencia. Esta comprensión transforma la sanación, de una esperanza desesperada, en una aplicación científica de la ley espiritual, poniendo la salud y la vitalidad al alcance de cualquiera que esté dispuesto a alinear su pensamiento con la verdad divina. La base del trabajo de sanación de Fox reside en comprender el cuerpo como la expresión externa de la conciencia interna. Cada célula, órgano y sistema del cuerpo físico responde continuamente a los patrones mentales y emocionales que se mantienen en la conciencia. Pensar en salud, vitalidad y plenitud crea entornos celulares que favorecen la sanación y la regeneración. Pensar en enfermedad, debilidad o deterioro crea entornos celulares que favorecen la enfermedad y la degeneración. Esta conexión mente-cuerpo no es meramente metafórica, sino que representa procesos bioquímicos reales que la ciencia moderna está empezando a documentar. Las hormonas del estrés producidas por pensamientos de miedo o ira suprimen literalmente la función inmunitaria e interfieren con la curación. Las hormonas producidas por pensamientos pacíficos y amorosos mejoran la función inmunitaria y aceleran la curación. El efecto placebo demuestra que la creencia por sí sola puede producir cambios fisiológicos mensurables, lo que confirma la enseñanza de Fox de que la conciencia moldea la experiencia física. Fox identificó varios patrones mentales específicos que suelen contribuir a la enfermedad. El resentimiento y la falta de perdón crean estados emocionales tóxicos que a menudo se manifiestan como afecciones inflamatorias, problemas digestivos o trastornos autoinmunes. El miedo y la ansiedad generan respuestas de estrés que debilitan el sistema nervioso y la función inmunitaria. La autocrítica y la culpa crean patrones autodestructivos que pueden manifestarse como diversas formas de deterioro físico. La práctica de la sanación espiritual comienza con lo que Fox llamó identificación correcta. Reconocer nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales y no meros cuerpos físicos. Cuando nos identificamos principalmente con el cuerpo, nos sometemos a todas las limitaciones y vulnerabilidades que la existencia física parece imponer. Cuando nos identificamos con nuestra naturaleza espiritual, conectamos con la salud y la vitalidad perfectas que caracterizan la conciencia divina. Esto no significa negar la realidad de los síntomas físicos ni evitar el tratamiento médico. Fox enseñó que la sanación espiritual funciona en conjunto con la medicina física, no en oposición a ella. El tratamiento médico aborda el nivel físico de la sanación, mientras que el tratamiento espiritual aborda las causas mentales y emocionales que causaron la afección. Cuando ambos enfoques se utilizan conjuntamente, la sanación suele ser más rápida y completa que con uno solo. La técnica del tratamiento espiritual implica varios pasos específicos que Fox desarrolló a lo largo de años de práctica curativa. Primero, se reconoce la presencia divina como el único poder y realidad verdaderos. Esto aleja la conciencia del miedo y la limitación hacia la fe y la posibilidad. Segundo, se niega la realidad de la enfermedad, no la negación de que los síntomas existan, sino la negación de que representen la verdad última sobre nuestra naturaleza. El tercer paso implica afirmar que la salud perfecta es nuestra herencia divina. Esto no es una ilusión, sino el reconocimiento de una realidad espiritual, que en la conciencia divina ya somos completos y perfectos. El cuarto paso es visualizar el proceso de sanación, viendo la luz y el amor divinos fluyendo por el cuerpo,
restaurando cada célula a su función perfecta. El último paso es la gratitud por la sanación que ya se ha logrado en la realidad espiritual. Fox enfatizó que un tratamiento de sanación eficaz debe ir acompañado de un trabajo de limpieza emocional. La ira, la culpa, el miedo o el resentimiento no resueltos crean bloqueos energéticos que interfieren con el flujo de la energía curativa. La persona que busca sanación debe estar dispuesta a examinar sus patrones emocionales con honestidad y liberar cualquier sentimiento negativo que pueda estar contribuyendo a su condición. Esta limpieza emocional a menudo resulta ser el factor clave que permite que la sanación se manifieste. La práctica de la oración sanadora puede aplicarse no solo a nosotros mismos, sino también a quienes solicitan nuestra ayuda. Fox enseñó que la conciencia está conectada a niveles profundos y que albergar la verdad espiritual perfecta sobre otra persona puede apoyar su propio proceso de sanación. Esto no anula su libre albedrío ni sustituye su propio trabajo espiritual, sino que crea un entorno propicio que facilita su sanación. La distancia no representa una barrera para la sanación espiritual, ya que la conciencia opera más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo. Fox demostró numerosos casos de sanación ocurridos a miles de kilómetros de distancia, demostrando que el amor y la verdad trascienden la proximidad física. Los factores clave en la sanación a distancia son la claridad del tratamiento administrado y la receptividad de la persona que lo recibe. Fox advirtió sobre varios errores comunes en el trabajo de sanación. Uno de ellos es intentar sanar desde un estado de miedo o desesperación, lo cual contamina el tratamiento con la misma conciencia que pudo haber contribuido a la enfermedad. Otro error es intentar forzar la sanación para que ocurra dentro de plazos específicos, lo cual genera presión y ansiedad que interfieren con los procesos naturales de curación. El tiempo de sanación espiritual varía considerablemente según numerosos factores, como la profundidad de los patrones mentales involucrados, la fe y la receptividad de la persona, y el papel que la enfermedad pueda desempeñar en su desarrollo espiritual. Algunas sanaciones ocurren instantáneamente mientras que otras se desarrollan gradualmente durante semanas o meses. Fox enseñó que el proceso de sanación siempre comienza de inmediato cuando se administra el tratamiento adecuado, incluso si los cambios visibles tardan en aparecer. Fox abordó la pregunta de por qué algunas personas no experimentan sanación física a pesar de recibir un tratamiento espiritual sincero. Explicó que la sanación siempre ocurre a algún nivel mental, emocional o espiritual, incluso cuando persisten los síntomas físicos. A veces la mayor sanación reside en el desarrollo de la paz, la valentía o la comprensión espiritual, más que en la curación física. El objetivo es la plenitud en el sentido más profundo, que puede incluir o no la perfección física. La práctica de la sanación transforma no solo la condición que se trata, sino también la conciencia de quien la realiza. La práctica regular de los principios de sanación desarrolla una mayor fe, una compasión más profunda y una conexión más sólida con el poder divino. Quienes practican la sanación espiritual a menudo descubren que su propia salud mejora como consecuencia de mantener la conciencia sanadora para los demás. Fox enseñó que el propósito último del trabajo de sanación es demostrar el poder del amor divino y demostrar que la ley espiritual es más poderosa que las limitaciones físicas. Cada sanación, por pequeña que sea, contribuye a la elevación de la conciencia humana y ayuda a otros a desarrollar una mayor fe en las posibilidades espirituales. El trabajo de sanación se convierte en una forma de servicio que bendice no solo a las personas, sino a la humanidad en su conjunto. Emmett Fox comprendió que las relaciones actúan como espejos que reflejan nuestra conciencia, y que transformarlas requiere primero transformarnos a nosotros mismos. Enseñó que no podemos cambiar a los demás directamente, pero sí podemos cambiar nuestra propia percepción sobre ellos, lo que inevitablemente conduce a una mejor dinámica y a menudo también a cambios positivos en su comportamiento. Esta comprensión nos libera de la inútil lucha de intentar controlar a los demás y nos empodera para crear relaciones armoniosas a través de la espiritualidad. La enseñanza de Fox sobre las relaciones se basa en reconocer que cada persona se expresa desde su nivel de conciencia actual. Las personas que se comportan de forma difícil o hiriente no son intrínsecamente malas ni malvadas. Simplemente actúan desde una comprensión limitada, heridas sin sanar o perspectivas temerosas. Este reconocimiento no excusa el comportamiento dañino ni elimina la necesidad de límites apropiados, sino que nos permite responder con sabiduría en lugar de con emociones reactivas. Fox enseñó que la calidad de nuestras relaciones refleja directamente la calidad de nuestra propia conciencia. Si experimentamos constantemente conflicto, traición o decepción en nuestras relaciones,
Estos patrones indican áreas donde nuestro pensamiento necesita sanar. Las personas que albergan resentimiento tienden a atraer a personas resentidas. Quienes actúan desde el miedo a menudo se ven rodeados de personas temerosas. Quienes irradian amor y aprecio atraen naturalmente a personas amorosas y agradecidas a sus. Este principio significa que la sanación de una relación siempre comienza con el trabajo interior, en lugar de intentar arreglar a la otra persona. Cuando cambiamos nuestra percepción sobre alguien, empezamos a transmitir una energía diferente en su presencia, lo que crea un espacio para que responda de forma diferente. Esto no garantiza que cambie, pero a menudo crea las condiciones que facilitan un cambio posible. La práctica de ver a Cristo en los demás representa una de las técnicas de relación más poderosas de Fox. Implica mirar más allá de los rasgos superficiales de personalidad y patrones de comportamiento para reconocer la naturaleza divina que existe en cada persona. Esto no significa ignorar los problemas obvios ni pretender que las personas difíciles son perfectas, sino mantener la conciencia de su identidad espiritual mientras lidian con sus limitaciones humanas de forma práctica. Cuando vemos a los demás constantemente desde esta perspectiva superior, se producen varios efectos transformadores. Primero, nuestras reacciones emocionales se vuelven menos intensas, porque no tomamos su comportamiento como algo personal. Segundo, comenzamos a responder con amor en lugar de miedo, lo que a menudo genera mejores respuestas en ellos. Tercero, creamos un campo energético de aceptación y aprecio que les ayuda a sentirse lo suficientemente seguros como para expresar su mejor naturaleza. Fox desarrolló una técnica específica llamada tratamiento espiritual para las relaciones, que consiste en mantener en la conciencia la verdad absoluta sobre la relación, liberando la necesidad de controlar cómo se manifiesta. Esto podría implicar afirmar que el amor divino es el único poder que opera en la relación, que los malentendidos se disuelven en la verdad, y que surge la armonía perfecta entre todas las partes involucradas. El reto en el tratamiento de relaciones reside en mantener el distanciamiento de resultados específicos, manteniendo al mismo tiempo una clara intención de bien. Quizás queramos que alguien se disculpe, cambie su comportamiento o tome decisiones específicas, pero intentar forzar estos resultados específicos suele generar resistencia. El enfoque más eficaz consiste en afirmar principios generales como el amor, la comprensión y la armonía, permitiendo que la sabiduría divina determine cómo estos principios se manifiestan en la práctica. El trabajo del perdón es un componente esencial de la transformación de las relaciones. Fox enseñó que guardar resentimiento contra alguien crea un vínculo energético que nos mantiene conectados con su comportamiento negativo. Cada vez que revivimos heridas del pasado o repasamos agravios, fortalecemos esta conexión y aumentamos la probabilidad de experimentar problemas similares en el futuro. El perdón corta estos vínculos energéticos y libera a ambas partes para experimentar nuevas posibilidades. La práctica de bendecir a las personas difíciles en lugar de criticarlas genera cambios profundos en la dinámica de las relaciones. Esto no significa permitir comportamientos dañinos ni no establecer límites adecuados, sino enviar sinceros buenos deseos para su mayor bienestar. Bendecir disuelve la energía negativa entre las personas y a menudo resulta en mejoras inesperadas en su trato con nosotros. Fox abordó el complejo tema de las relaciones familiares, donde los viejos patrones y las heridas históricas pueden crear dificultades persistentes. Las relaciones familiares suelen conllevar las cargas emocionales más profundas, porque involucran nuestros condicionamientos más tempranos y nuestras experiencias más vulnerables. Sanar las relaciones familiares a menudo requiere un profundo trabajo de perdón y la disposición a ver a los miembros de la familia como seres espirituales, más allá de los roles que desempeñaron en nuestra infancia. La técnica de visualización de relaciones consiste en visualizar regularmente una dinámica mejorada con personas específicas. Podemos visualizar conversaciones armoniosas, entendimiento mutuo, o simplemente una coexistencia pacífica con alguien que ha sido difícil. Esta visualización funciona creando nuevos patrones mentales que superan las viejas expectativas y abren el camino para que surjan mejores experiencias. Fox enseñó que las relaciones románticas requieren una comprensión especial porque a menudo despiertan nuestras inseguridades más profundas y nuestros deseos más intensos. La clave para una relación romántica exitosa reside en desarrollar primero la plenitud como individuos, en lugar de buscar la plenitud en otra persona. Cuando dos personas completas se unen, crean una sinergia que las enriquece. Cuando las personas incompletas buscan la plenitud a través de la relación, a menudo crean dependencia y finalmente decepción.
El principio de lo semejante atrae a lo semejante opera con fuerza en las relaciones románticas. Las personas que se sienten dignas de amor tienden a atraer parejas amorosas. Quienes temen el abandono suelen atraer parejas emocionalmente inaccesibles o poco fiables. Quienes no confían en sí mismos suelen atraer parejas poco fiables. Por lo tanto, mejorar las relaciones románticas comienza por desarrollar las cualidades que buscamos en una pareja. Fox enfatizó que todo trabajo de relaciones debe equilibrarse con sabiduría práctica y acciones apropiadas. Los principios espirituales no nos eximen de establecer límites, tener conversaciones difíciles, o en ocasiones, terminar relaciones que se han vuelto dañinas. El objetivo no es mantener todas las relaciones a cualquier precio, sino abordarlas desde el amor en lugar del miedo, y aprender y crecer en cada interacción. La práctica de la transformación de relaciones desarrolla lo que Fox llamó madurez espiritual, la capacidad de permanecer centrados en el amor, independientemente del comportamiento de los demás. Esta madurez nos permite influir positivamente en los demás con nuestra presencia, más que con nuestras palabras, y contribuir a la sanación donde quiera que vayamos. Quienes desarrollan esta cualidad se convierten en imanes para las relaciones positivas, y a menudo se encuentran rodeados de personas cada vez más conscientes y amorosas. La enseñanza más revolucionaria de Emmett Fox se centró en la naturaleza artificial de las limitaciones humanas. Demostró que la mayoría de las restricciones que experimentamos en la vida, ya sean financieras, físicas, intelectuales o emocionales, no son impuestas por circunstancias externas, sino autocreadas mediante un pensamiento limitado. Comprender este principio abre la puerta a una libertad y unas posibilidades sin precedentes, permitiendo a las personas trascender condiciones que antes parecían inmutables. El concepto de limitación como ilusión desafía todo lo que la mayoría de la gente cree sobre la realidad. Desde la infancia nos condicionan a aceptar que ciertas cosas son imposibles, que los recursos son escasos, que las oportunidades son limitadas, y que debemos competir con otros para alcanzar el éxito y la felicidad. Fox enseñó que estas creencias, aunque ampliamente compartidas, representan malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la experiencia. El universo opera desde un principio de posibilidades infinitas, en lugar de una limitación finita. La energía y la inteligencia son recursos inagotables, que pueden transformarse en cualquier forma necesaria. La aparente escasez que experimentamos los humanos se debe a una conciencia programada para percibir y esperar limitación. Cuando la conciencia se expande para reconocer las posibilidades infinitas, la experiencia de la limitación se disuelve, y surgen nuevos niveles de libertad. Fox identificó varias categorías de creencias limitantes que mantienen a las personas atrapadas en experiencias. Las creencias sobre lo posible, basadas en experiencias pasadas, crean barreras mentales que nos impiden reconocer nuevas oportunidades. Las creencias sobre nuestras propias capacidades, basadas en el desempeño previo, limitan nuestra disposición a afrontar nuevos. Las creencias sobre el funcionamiento del mundo basadas en el condicionamiento social nos impiden explorar enfoques alternativos a problemas como el condicionamiento religioso. A menudo contribuye significativamente a la conciencia de limitación, mediante enseñanzas que enfatizan la pecaminosidad, la indignidad y la dependencia humana de la autoridad externa. Si bien estas enseñanzas pueden tener ciertos propósitos, también pueden crear creencias arraigadas sobre la incompetencia que se manifiestan como autosabotaje, lucha crónica e incapacidad para aceptar. Fox enseñó que reconocer nuestra naturaleza divina elimina estas restricciones artificiales. La programación cultural representa otra poderosa fuente de creencias limitantes. Toda sociedad desarrolla suposiciones sobre lo que es normal, posible o apropiado para diferentes grupos de personas. Estas suposiciones se arraigan tanto que la mayoría de las personas nunca las cuestionan, aceptando las limitaciones culturales como leyes naturales. Liberarse de las limitaciones a menudo requiere examinar y cuestionar la programación cultural que hemos absorbido inconscientemente. El proceso de trascendencia de las limitaciones comienza con la identificación de las creencias específicas que crean nuestras experiencias. Esto requiere un autoexamen honesto para descubrir los pensamientos y suposiciones que subyacen a nuestra situación actual.
Alguien con dificultades económicas podría descubrir creencias sobre el mal del dinero, el sacrificio de la integridad para alcanzar el éxito, o su propia indignidad para alcanzar la abundancia. Alguien con problemas de salud podría encontrar creencias sobre la inevitabilidad genética, el envejecimiento como un declive, o la enfermedad como un castigo. Una vez identificadas las creencias limitantes, pueden disolverse mediante la aplicación constante de los principios de la verdad. No se trata de obligarnos a creer algo diferente, sino de examinar la evidencia de nuestras creencias limitantes y descubrir que se basan en malentendidos y no en... Cuando comprendemos verdaderamente que la conciencia crea experiencia, la conclusión lógica es que cambiar la conciencia debe generar una experiencia diferente. Fox enseñó técnicas específicas para trascender las limitaciones, a las que llamó tratamiento para la libertad. Estos tratamientos implican negar la realidad de la limitación, mientras afirma la verdad de la posibilidad infinita. Una persona que se siente atrapada por las circunstancias podría afirmar: no hay limitación en la mente divina, por lo tanto, no hay limitación real en mi experiencia. Soy libre de expresar mi máximo potencial en todos los aspectos de la vida. La práctica de actuar como si representa otra herramienta poderosa para trascender las limitaciones. Esto implica comportarse como si la libertad deseada ya se hubiera alcanzado, tomando decisiones con una conciencia expandida en lugar de un pensamiento libre. Alguien que busca superar las limitaciones financieras podría comenzar a tomar decisiones desde la conciencia de la abundancia, ser generoso en lugar de tacaño, invertir en el crecimiento en lugar de acumular recursos, hablar del dinero de forma positiva en lugar de negativa, visualizar posibilidades ilimitadas, ayuda a reprogramar el subconsciente con nuevos patrones de expectativa. En lugar de imaginarnos luchando contra restricciones, podemos visualizarnos avanzando libremente por la vida, encontrando soluciones a cada desafío, atrayendo recursos y oportunidades sin esfuerzo y expresando nuestros talentos sin interferencia. Estas visualizaciones crean nuevas vías neuronales que propician una experiencia más amplia. Fox enfatizó que liberarse de las limitaciones requiere valentía y persistencia, ya que las creencias limitantes suelen tener raíces profundas y una fuerte carga emocional. El miedo al fracaso, al éxito, a la crítica y a la responsabilidad pueden aflorar cuando empezamos a expandirnos más allá de los límites familiares. Estos miedos deben reconocerse y superarse, en lugar de ignorarse o suprimirse. Algunas personas experimentan avances rápidos al empezar a cuestionar sus suposiciones, mientras que otras necesitan meses o años para superar patrones de pensamiento restrictivo que han perdurado toda la vida. La clave está en la persistencia combinada con la autocompasión durante el proceso de transformación. Fox advirtió que expandirse más allá de las limitaciones a menudo genera resistencia por parte de quienes se sienten cómodos con un pensamiento restringido. Familiares, amigos o colegas podrían, consciente o inconscientemente, intentar que volvamos a patrones familiares. Esta resistencia no es maliciosa, sino que representa su propia incomodidad con el cambio y su apego a dinámicas predecibles. Mantener nuestra conciencia expandida a pesar de la presión externa se convierte en parte del proceso de liberación. El objetivo final de la trascendencia de las limitaciones no es el engrandecimiento personal, sino el servicio a la evolución humana. Cuando las personas demuestran que la limitación es artificial y que existen mayores posibilidades, inspiran a otros a examinar sus propias restricciones y explorar su propio potencial. Liberarse de la limitación se convierte en un regalo para la conciencia colectiva, demostrando que los seres humanos son capaces de mucho más de lo que suelen imaginar. Emmett Fox revolucionó la forma de pensar sobre la abundancia al revelarla como una ley natural, no como una rara excepción. Enseñó que la escasez y la carencia representan violaciones del principio divino, mientras que la abundancia reflejan la verdadera naturaleza del universo. Entender la abundancia como ciencia en lugar de como suerte transforma nuestro enfoque, de la esperanza y el deseo a la aplicación de principios precisos que producen resultados predecibles. La base científica de la abundancia reside en comprender la conciencia como la fuerza creativa fundamental del universo. Todo lo que existe en forma física existió primero como una idea en la conciencia. Dado que la conciencia es infinita y las ideas ilimitadas,
no puede haber escasez real de nada que la conciencia pueda concebir. La apariencia de limitación solo existe cuando la conciencia ha sido programada para percibir y esperar la escasez. Fox distinguió entre dos tipos de abundancia: la abundancia personal, que satisface las necesidades y deseos individuales, y la abundancia universal, que busca el bien común. Si bien ambas operan según los mismos principios, la abundancia universal tiene mayor poder porque se alinea con el propósito divino y no solo con las preferencias personales. Quienes buscan la abundancia para servir a otros a menudo descubren que reciben mucho más que quienes la buscan para su propia gratificación. La conciencia de abundancia comienza por comprender la oferta como infinita, no como finita. El pensamiento económico tradicional asume que los recursos son limitados y que la ganancia de una persona implica la pérdida de otra. La conciencia de abundancia reconoce que la conciencia puede crear recursos ilimitados mediante la innovación, la cooperación y la resolución creativa de problemas. Cuando las personas piensan desde la abundancia en lugar de la escasez, naturalmente encuentran maneras de expandir el bien total disponible. Fox enseñó que la abundancia se manifiesta mediante la circulación, no la acumulación. El dinero, las oportunidades, los recursos, e incluso el amor aumentan cuando fluyen libremente, no cuando se acumulan por miedo. Este principio explica por qué las personas generosas a menudo parecen atraer más abundancia que las avariciosas, y por qué compartir el conocimiento suele conducir a aprender más, no a saber menos. La práctica de la conciencia de abundancia implica varias técnicas específicas que Fox desarrolló tras años de observación y experimentación. La gratitud por las bendiciones actuales crea una atmósfera mental que atrae más bendición. Bendecir el éxito ajeno elimina los celos y la competencia que bloquean nuestra propia abundancia. Dar generosamente de lo que tenemos demuestra fe en un suministro continuo. La visualización de la abundancia debe centrarse en el flujo de recursos, no en la acumulación estática. En lugar de imaginarnos con grandes saldos bancarios que nunca cambian, podríamos visualizar el dinero entrando y saliendo en cantidades cada vez mayores, cubriendo nuestras necesidades y permitiéndonos ayudar a los demás. Esta imagen fluida se alinea con el movimiento natural de la abundancia, en lugar del estancamiento artificial que crea el miedo. El componente emocional del trabajo de abundancia requiere liberar los sentimientos de miedo al dinero, el éxito y los bienes materiales. Muchas personas asocian inconscientemente la abundancia con la culpa, la responsabilidad o la pérdida de pureza espiritual. Estas emociones negativas crean resistencia a recibir la abundancia que desean conscientemente. Eliminar estos bloqueos emocionales suele ser más importante que aplicar técnicas de abundancia. Fox abordó la aparente contradicción entre el desarrollo espiritual y la prosperidad material que confunde a muchos buscadores. Enseñó que el espíritu se expresa naturalmente como abundancia en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual. La pobreza no mejora la espiritualidad como la enfermedad no mejora la salud. La conciencia divina se manifiesta naturalmente como belleza, plenitud y alegría en todas sus formas. La ciencia de la abundancia opera a través de lo que Fox llamó canales de suministro, las diversas maneras en que los recursos nos llegan. El pensamiento tradicional se centra en canales obvios como el empleo, la rentabilidad de las inversiones o las ganancias empresariales. La conciencia de la abundancia permanece abierta a canales ilimitados, incluyendo regalos inesperados, bienes olvidados, nuevas oportunidades, información valiosa, conexiones útiles e ideas innovadoras. Mantener la conciencia de abundancia durante tiempos económicos difíciles requiere comprender la diferencia entre la experiencia colectiva y la manifestación individual. Las recesiones económicas, los desplomes del mercado y las dificultades sociales reflejan patrones de conciencia colectiva que pueden trascenderse mediante la alineación individual con los principios de abundancia. Quienes mantienen la conciencia de prosperidad durante tiempos difíciles, a menudo descubren oportunidades que otros pasan por alto. Fox enseñó que el trabajo de abundancia debe incluir el servicio a los demás, en lugar de centrarse exclusivamente en uno mismo. La abundancia divina busca canales para bendecir al mundo. Cuando nos posicionamos como canales para el bien, en lugar de contenedores para la acumulación, nos alineamos con el flujo natural de la abundancia y a menudo recibimos mucho más de lo que imaginamos originalmente. La práctica del capital semilla representa una de las técnicas de abundancia más prácticas de Fox. Consiste en donar pequeñas cantidades de dinero con la intención específica de demostrar la ley del crecimiento. La cantidad donada no es tan importante como la conciencia con la que se da: fe en la abundancia, gratitud por la provisión y expectativa de multiplicación. Esta práctica programa la mente subconsciente con patrones de abundancia. La conciencia de abundancia incluye a todos de forma natural, en lugar de crear ganadores y perdedores. La verdadera abundancia se multiplica al compartirse en lugar de disminuir al dividirse.
Comprender este principio elimina la culpa y el miedo que algunas personas experimentan por tener más que otras. Cuando la abundancia se usa con sabiduría y se comparte con generosidad, beneficia a todos. El tiempo para la manifestación de la abundancia depende de numerosos factores, como la profundidad de la programación de escasez, la constancia en la práctica de la abundancia y el grado de alineación entre los deseos personales y el bien común. Algunas personas experimentan mejoras rápidas en su situación financiera al comenzar a aplicar los principios de la abundancia, mientras que otras necesitan más tiempo para superar patrones de limitación que han perdurado toda la vida. Fox enfatizó que el trabajo de la abundancia requiere fe sin apego a formas o tiempos específicos. Podemos tener intenciones claras sobre nuestras necesidades y deseos, a la vez que somos flexibles respecto a cómo y cuándo se manifiesta. A veces, el universo nos ofrece algo incluso mejor de lo que solicitamos originalmente. El apego a resultados específicos puede de hecho interferir con el flujo natural de la abundancia. El propósito final de la demostración de abundancia es demostrar que la ley divina es confiable y que los seres humanos pueden vivir en armonía con los principios universales. Toda persona que demuestra con éxito la conciencia de abundancia contribuye a la comprensión colectiva de que la limitación es artificial y que la prosperidad es un derecho innato de todos, cuando se alcanza a través de medios espirituales. Emmett Fox comprendió que la transformación de la conciencia individual representa la fuerza más poderosa para sanar los problemas globales. Enseñó que las condiciones mundiales reflejan la atmósfera mental colectiva creada por millones de mentes individuales, y que el cambio social duradero debe comenzar con el desarrollo espiritual personal, más que con la manipulación política o económica externa. Esta comprensión empodera a cada persona para contribuir significativamente a la sanación mundial, independientemente de su posición o circunstancias. El principio de la conciencia colectiva explica cómo los pensamientos y sentimientos individuales contribuyen a las condiciones globales, así como las células individuales contribuyen a la salud o la enfermedad de todo el cuerpo. Las mentes individuales contribuyen a la armonía o la discordia de la civilización humana. Cada pensamiento de paz contribuye a la conciencia colectiva de paz. Cada pensamiento de miedo u odio contribuye a la atmósfera colectiva de conflicto y violencia. Esta comprensión transforma nuestra perspectiva sobre nuestra responsabilidad ante las condiciones mundiales. En lugar de sentirnos impotentes ante los problemas globales que parecen estar fuera de nuestro control, comenzamos a reconocer que nuestra propia conciencia representa nuestra contribución más importante a la sanación mundial. El empresario que mantiene su integridad a pesar de la presión competitiva contribuye más a la sanación económica que los políticos que aprueban leyes sin cambiar su propia conciencia. Fox enseñó que la crítica y la condena de líderes mundiales, instituciones o condiciones sociales, en realidad, agravan los problemas en lugar de resolverlos. Cuando albergamos pensamientos de enojo sobre políticos corruptos, corporaciones codiciosas, o la injusticia social, alimentamos con energía los mismos patrones a los que nos oponemos. La alternativa consiste en mantener una visión clara del orden divino y la justicia, mientras trabajamos constructivamente por un cambio positivo. La práctica del tratamiento mundial implica aplicar principios espirituales a las condiciones globales tal como los aplicaríamos a los desafíos personales. Esto podría implicar afirmar que la inteligencia divina guía a los líderes mundiales, que el amor divino armoniza las relaciones internacionales, o que la abundancia divina satisface las necesidades de todos. Estos tratamientos funcionan añadiendo energía mental constructiva a la conciencia colectiva. El tratamiento mundial debe ir acompañado de la personificación personal de las cualidades que deseamos ver en el mundo. Quien trabaja por la paz mundial debe cultivar la paz en sus propias relaciones. Quien trabaja por la justicia económica debe practicar la equidad en sus propios tratos. Quien trabaja por la sanación ambiental debe vivir en armonía con la naturaleza. El ejemplo personal fortalece y autentica nuestros tratamientos espirituales para las condiciones globales. Fox enfatizó que la sanación mundial a menudo comienza con la sanación de nuestras propias familias y comunidades, en lugar de intentar resolver problemas distantes. El padre o la madre que crea un hogar amoroso contribuye más a la paz mundial que el activista que protesta contra la violencia mientras alberga resentimiento. El vecino que tiende puentes entre las diferencias culturales o ideológicas demuestra una conciencia de unidad, con mayor eficacia que la retórica sobre la armonía global. El efecto dominó de la transformación individual se extiende mucho más allá de lo que la mayoría de la gente cree. Cada persona que desarrolla mayor amor, sabiduría o compasión influye en todos los que la rodean,
quienes a su vez influyen en otros, en una cadena infinita de impacto positivo. La teoría moderna de redes confirma que pequeños cambios en individuos clave pueden catalizar transformaciones masivas en sistemas enteros. El consumo de medios representa un factor crucial para la sanación de la conciencia mundial. La exposición constante a noticias negativas, entretenimiento violento y mensajes infundidos de miedo programa el subconsciente con patrones destructivos que contribuyen a la discordia colectiva. Fox abogó por un consumo consciente de medios que fomente patrones de pensamiento constructivos en lugar de destructivo. La práctica de bendecir al mundo implica enviar amor y buenos deseos a todas las naciones, pueblos y condiciones, en lugar de centrarse principalmente en los problemas y conflictos. Esto no significa ignorar las dificultades genuinas ni evitar las acciones apropiadas, sino mantener una base de amor y fe, mientras se trabaja por un cambio positivo. La conciencia de bendición atrae naturalmente soluciones que la conciencia crítica rechaza. Fox enseñó que cada persona tiene una contribución única que aportar a la sanación mundial, basada en sus talentos, circunstancias y vocación espiritual. Algunos son llamados al servicio político, otros a la educación, y otros a los negocios, el arte o la vida familiar. La clave está en abordar cualquier rol que desempeñemos desde la más alta conciencia posible, en lugar de pensar que solo ciertos roles son importantes para la transformación mundial. La integración de principios espirituales en la vida profesional representa una de las formas más poderosas de servicio al mundo. El médico que atiende a sus pacientes con amor genuino, el maestro que inspira sabiduría a sus estudiantes, el empresario que opera con integridad y servicio. Estas personas sanan el mundo a través de su trabajo diario, con mayor eficacia que muchos que se centran exclusivamente en el activismo social. La sanación ambiental ofrece una aplicación práctica de los principios de transformación individual. Nuestra relación con la naturaleza refleja nuestra conciencia de abundancia, cuidado e interconexión. Quienes sanan su conciencia sobre el consumo material, el desperdicio y la responsabilidad ambiental contribuyen a la sanación ambiental colectiva, incluso si nunca se unen a organizaciones ambientales. Fox abordó la cuestión de si la transformación individual puede realmente marcar una diferencia significativa dada la magnitud de los problemas globales. Señaló numerosos ejemplos históricos de individuos cuya transformación de la conciencia catalizó cambios sociales masivos: Buda, Jesús, Gandhi y otros, quienes demostraron que el desarrollo espiritual individual puede, sin duda, transformar civilización. El cronograma para la sanación mundial mediante la transformación individual opera simultáneamente en múltiples escalas. Algunos cambios en la conciencia personal producen efectos positivos, inmediatos, en nuestro entorno inmediato, mientras que otros contribuyen a cambios a largo plazo en la conciencia colectiva que pueden tardar generaciones en manifestarse plenamente. Tanto los efectos inmediatos como los a largo plazo son valiosos y necesarios para una sanación mundial integral. La práctica de la sanación mundial de la conciencia requiere mantener la esperanza y la fe a pesar de la aparente evidencia del aumento de los problemas globales. Fox enseñó que los patrones destructivos a menudo se intensifican antes de disolverse, a medida que la vieja conciencia lucha por mantenerse frente a la emergente conciencia superior. Lo que parece un deterioro de las condiciones mundiales podría en realidad representar la agonía de sistemas obsoletos, que dan paso a estructuras nuevas y mejores. Los periodos de crisis brindan oportunidades aceleradas para la transformación de la conciencia, tanto individual como colectiva. Cuando los sistemas familiares se desmoronan, las personas se abren más a nuevas posibilidades y enfoques alternativos. La persona que se ha preparado mediante el desarrollo espiritual se convierte en una fuente de estabilidad y sabiduría a la que otros pueden recurrir en tiempos turbulentos. Fox enfatizó que la sanación mundial debe estar motivada por el amor, no por el miedo ni la ira. Los tratamientos realizados con un interés genuino por el bienestar de la humanidad tienen mayor poder que aquellos motivados por la ansiedad personal ante las condiciones mundiales. La conciencia basada en el amor se alinea naturalmente con la voluntad divina para la evolución humana, mientras que la conciencia basada en el miedo a menudo interfiere con los procesos naturales de sanación. El desarrollo de lo que Fox llamó conciencia mundial representa el objetivo final del trabajo espiritual individual. Esto implica expandir nuestro sentido de identidad más allá de las fronteras personales y nacionales, para abarcar a toda la humanidad. Quienes alcanzan la conciencia mundial piensan y actúan naturalmente por el bien común, no solo por el de su círculo inmediato, convirtiéndose en poderosas fuerzas para la sanación global. La aplicación práctica de la conciencia de sanación mundial afecta cada decisión que tomamos a lo largo del día. Los productos que compramos, las empresas que apoyamos, las conversaciones que mantenemos,
y las actitudes que mantenemos contribuyen a la sanación global o a la discordia global. Reconocer esta responsabilidad transforma las actividades cotidianas en oportunidades de servicio mundial. La tecnología moderna ofrece oportunidades sin precedentes para difundir la conciencia constructiva a nivel global. Las redes sociales, las plataformas en línea y la comunicación digital pueden utilizarse para compartir sabiduría, conectar a personas con ideas afines y coordinar acciones positivas a través de las fronteras geográficas. Las mismas herramientas que pueden sembrar el miedo y la división también pueden sembrar el amor y la unidad cuando se usan conscientemente. Fox enseñó que la sanación mundial depende en última instancia de que suficientes personas alcancen lo que él llamó conciencia crística, un estado de conciencia que solo ve el bien en todos y en todo, mientras trabaja sabiamente para abordar los problemas aparentes. Esta conciencia no niega la realidad de los desafíos globales, sino que los aborda desde el amor en lugar del miedo, buscando soluciones que beneficien a todos en lugar de crear nuevas formas de división. La medición del éxito en el trabajo de sanación mundial debe incluir tanto cambios visibles, en las condiciones externas, como cambios invisibles, en la conciencia colectiva. A veces el progreso más importante se produce en áreas que no llegan a los titulares: mayor compasión, mayor sabiduría, y una comprensión espiritual más profunda. Estos desarrollos internos sientan las bases para mejoras externas duraderas. La culminación de la enseñanza de Emmett Fox conduce a lo que él llamó creación consciente, la capacidad de participar activa e inteligentemente en la configuración de nuestra experiencia, mediante la alineación con el principio divino. Esto representa la aplicación práctica más elevada de la ley espiritual, donde ya no nos sentimos víctimas de las circunstancias, sino que nos reconocemos como co-creadores con inteligencia divina al manifestar las condiciones de nuestra vida. La creación consciente comienza con la comprensión fundamental de que siempre creamos nuestra experiencia, nos demos cuenta o no. Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que albergamos contribuye a la matriz de conciencia que atrae y moldea nuestras circunstancias. La diferencia entre la creación inconsciente y la consciente reside en la conciencia, reconocer nuestro poder creativo y aprender a dirigirlo intencionalmente, no al azar. La transición de la creación inconsciente a la consciente suele implicar un periodo de asunción de responsabilidad por condiciones que antes atribuíamos a factores externos. No se trata de autojuicio ni de culpa, sino de empoderamiento. Cuando nos damos cuenta de que nuestra conciencia ha contribuido a crear nuestras circunstancias actuales, también comprendemos que cambiar nuestra conciencia puede crear circunstancias diferentes. Fox enseñó que la creación consciente requiere desarrollar lo que él llamó madurez espiritual, la capacidad de trabajar con la ley espiritual de forma constante, independientemente de las apariencias temporales o las fluctuaciones emocionales. Esta madurez incluye paciencia con el proceso creativo, fe en las obras invisibles y sabiduría sobre el momento oportuno para la manifestación. La madurez espiritual elimina la desesperación y la manipulación que a menudo interfieren con el flujo creativo natural. La práctica de la creación consciente implica varias fases distintas que deben comprenderse y aplicarse sistemáticamente. La primera fase es la clarificación, tener claro qué queremos crear y por qué. Muchas personas tienen dificultades con la manifestación porque tienen deseos contradictorios o intenciones confusas, que envían señales contradictorias a las fuerzas creativas. La alineación representa la segunda fase, donde nos aseguramos de que nuestros deseos armonicen con la voluntad divina y sirvan al bien común. Los creadores conscientes aprenden a distinguir entre los deseos del ego, que surgen del miedo o la incompetencia, y los deseos del alma, que surgen del amor y la expresión auténtica. Alinearse con la voluntad divina no significa sacrificar nuestros sueños, sino asegurar que reflejen nuestra naturaleza más elevada. La tercera fase implica lo que Fox llamó encarnación mental, aceptar plenamente la condición deseada como realidad en la conciencia antes de que se manifieste físicamente. Esto no implica fingir ni negar los hechos actuales, sino reconocer que la conciencia crea forma, y que todo lo que aceptamos plenamente en la mente debe eventualmente manifestarse en la experiencia. El mantenimiento energético constituye la cuarta fase, donde nutrimos constantemente los patrones mentales que sustentan la creación deseada, eliminando pensamientos y emociones que la contradicen. Esto requiere vigilancia constante y la disposición a redirigir nuestro pensamiento cuando se desvía hacia la limitación, la duda o el miedo. La fase final es la acción inspirada, a tomar las medidas prácticas que nos indica nuestra guía interior, sin comprometernos con resultados específicos.
Los creadores conscientes aprenden a distinguir entre la acción forzada que surge de la impaciencia o el miedo, y la acción inspirada, que fluye naturalmente desde una conciencia alineada. Fox enfatizó que la creación consciente debe incluir el servicio a los demás, en lugar de centrarse exclusivamente en uno mismo. Las creaciones más poderosas surgen cuando nuestros deseos personales se alinean con el propósito universal y contribuyen al bien común. Las creaciones motivadas por el amor y el servicio reciben naturalmente más apoyo de fuerzas invisibles que aquellas motivadas por el egoísmo o el miedo. La relación entre el deseo y la manifestación en la creación consciente difiere significativamente de las enseñanzas populares de la ley de la atracción, que se centran principalmente en el deseo. Fox enseñó que la mayor fuerza creativa no proviene del deseo sino del ser, encarnar, la conciencia, que poseería naturalmente lo que buscamos crear. Quien encarna la conciencia de la prosperidad atrae la riqueza, quien encarna la conciencia de la prosperidad atrae la riqueza, quien encarna la conciencia del amor atrae relaciones amorosas. El tiempo representa uno de los aspectos más desafiantes de la creación consciente, ya que el tiempo divino a menudo difiere de las preferencias personales. Fox enseñó que la manifestación prematura puede ser perjudicial si no estamos preparados para gestionar lo que hemos creado, mientras que la manifestación tardía suele permitir el crecimiento y la preparación necesaria. Aprender a confiar en el tiempo divino manteniendo una intención clara requiere madurez espiritual y fe. La práctica de la creación consciente desarrolla de forma natural lo que Fox llamó conciencia milagrosa, la capacidad de esperar y recibir resultados que trascienden las limitaciones ordinarias. No se trata de una intervención sobrenatural sino de alinearse tan plenamente con la ley divina que los resultados extraordinarios se vuelven naturales. La conciencia milagrosa reconoce que las aparentes imposibilidades a menudo representan un pensamiento limitado más que limitaciones. Los obstáculos y desafíos en el proceso creativo cumplen funciones importantes que los creadores conscientes aprenden a apreciar. Los retrasos a menudo nos brindan tiempo para madurar en lo que estamos creando. Los contratiempos suelen redirigirnos hacia mejores posibilidades de las que imaginamos originalmente. Las dificultades suelen fortalecer nuestro compromiso y desarrollar nuestra fe. Los creadores conscientes aprenden a trabajar con estos desafíos en lugar de oponerse a ellos. La responsabilidad ética de la creación consciente exige una cuidadosa consideración de cómo nuestras manifestaciones afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Crear abundancia personal ignorando la injusticia social, manifestar sanación individual con indiferencia ante la destrucción ambiental, o alcanzar el éxito personal explotando a otros, representa un uso inmaduro del poder creativo. Fox enseñó que el objetivo final de la creación consciente no es conseguir todo lo que queramos, sino convertirnos en quienes realmente somos. A medida que desarrollamos nuestras capacidades creativas empezamos a desear cosas diferentes, experiencias que reflejan nuestra creciente sabiduría, amor y comprensión espiritual. Los deseos mismos evolucionan a medida que evoluciona la conciencia. La integración de los principios de la creación consciente en la vida diaria transforma las actividades cotidianas en prácticas espirituales. Tomar decisiones basadas en la abundancia en lugar de la escasez, hablar palabras que crean en lugar de destruir, elegir pensamientos que empoderan en lugar de limitar. Estas decisiones instantáneas se acumulan en un poderoso impulso creativo. Los maestros creadores conscientes desarrollan la capacidad de crear en múltiples niveles, simultáneamente sanación personal, que contribuye a la sanación colectiva, prosperidad individual que promueve la abundancia universal, felicidad personal, que contribuye al bien común. Esta creatividad multidimensional representa la máxima expresión del potencial humano y la plenitud de nuestra naturaleza divina. El legado de la creación consciente se extiende mucho más allá del beneficio personal y alcanza la elevación de la propia conciencia. Cada persona que domina estos principios demuestra que los seres humanos son capaces de mucho más de lo que suelen imaginar. Esta demostración inspira a otros a explorar su propio potencial creativo y contribuye a la evolución de la civilización humana hacia una mayor sabiduría, amor y armonía. Vivir como un creador consciente significa en última instancia reconocernos como conciencia divina en nuestra expresión individual, poseedores de un potencial creativo infinito, cuando nos alineamos con el bien. Este reconocimiento transforma la vida de una lucha por la supervivencia en una alegre aventura de descubrimiento y servicio, donde cada día ofrece nuevas oportunidades
para expresar nuestra naturaleza más elevada y contribuir a la sanación y la elevación de nuestro mundo.